Hace 10 meses precisamente el Señor nos dio una bendición hermosa, un nieto. Está hermoso, pero hay un detalle que quiero compartirlo con ustedes hoy, es que mi hija con el yerno compraron una camarita y entonces la tienen en el cuarto y esa camarita está vigilando, digamos, permanentemente al niño, si se despierta o qué está haciendo. Es decir, ellos tienen los ojos puestos en el niño. Y como padres, ¿qué es lo que quieren realmente para su hijo? Lo mejor, orientarlo, mostrarles el mejor camino, ¿cierto? Me ponía yo a pensar en ese detalle, y nuestro soberano creador igual es con nosotros. Nuestro soberano creador siempre tiene los ojos puestos en nosotros, porque Él quiere lo mejor. El soberano creador quiere mostrarnos a nosotros la mejor manera de actuar, la mejor manera de pensar. Nos quiere mostrar el mejor camino a recorrer. Eso quiere nuestro soberano creador con todos y cada uno de nosotros. La cuestión es, el gran interrogante es, ¿se lo permitimos? ¿Le permitimos al Señor que Él nos muestre el camino correcto o el camino por el que Él quiere que nosotros recorramos? Hay unas condiciones especiales nuestras, y cuando decimos especiales no necesariamente tienen que ser buenas, creo que son especiales por malas. Y el Señor hoy, a través de su palabra, nos va a mostrar algo maravilloso, algo grandioso para todos nosotros, y que debemos llevarnos en nuestro corazón en el día de hoy para tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica. Por eso los invito, hermanos, para que vamos a el Salmo 32, el libro de los Salmos, Salmo 32. Voy a leer todo el Salmo, mis hermanos, solo voy a leer hasta el versículo 9, pero voy a hacer énfasis en los versículos 8 y 9. Mucha atención a los versículos 8 y 9, pero vamos a leer desde el versículo 1. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 8 y 9, que es donde quiero hacer el énfasis hoy, iglesia. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la bendición de hoy, Señor. Un día más, como si fuera poco, nos das el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa de oración.
escuchando tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en esta linda mañana. Que podamos recibir tu enseñanza, Señor, entenderla y llevarla a nuestro corazón para ponerla en práctica, Señor. Te pido una bendición especial para todos mis hermanos aquí presentes, Señor. Abrázalos, abrázalos, Señor. Hazles sentir tu amor. Hazles sentir, Señor, que tú tienes tus ojos puestos en ellos. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Salmo 32, hermanos. Podríamos decir que este Salmo 32 es un salmo de gratitud al Señor, pero además encontramos aquí una manifestación de júbilo y una manifestación de alabanza al Señor por proteger a todos los creyentes en medio de las diferentes dificultades. Pero también aquí en este Salmo 32 vemos que el Señor instruye a la comunidad creyente no solamente en el establecimiento, sino también en el mantenimiento de una buena relación con Dios. En este Salmo 32 diríamos que podemos encontrar como tres partecitas, tres estrofas, las cuales se distinguen por un cambio en cuanto a quién se dirigen en esas partes. Y la primera es en los primeros dos versículos, versículos 1 y 2. En esa primera parte se dirige a la congregación que con mucha alegría proclama que la persona ha recibido la bendición del perdón. Es lo que encontramos ahí en los primeros dos versículos, que la persona recibe la bendición del perdón, que la persona ha sido perdonada. La segunda parte se dirige a Dios y consiste de un reconocimiento que Dios respondió a una oración de confesión. Es decir, nos narra ahí la respuesta del Señor ante una oración que hace de confesión aquí el salmista, y de una oración para que otros encuentren entonces la salvación en Dios. Eso está ahí en los versículos 3 al 7. Y en los versículos 8 y 9 encontramos entonces, vemos a Dios mismo hablando. Vemos a Dios mismo dándonos un consejo divino y entregándonos entonces una advertencia muy especial que vemos ahí en los versículos 8 y 9. Y la advertencia es de negarnos a reconocer la revelación. Es decir, básicamente en el versículo 9 nos está diciendo el Señor: hombre, dejen de ser tercos, dejen de ser rebeldes. Básicamente lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra y en ese versículo 9. Por eso el énfasis de la predicación de hoy, así vamos a hacer un recorrido por todo el Salmo 32. Quiero que la enseñanza la extractemos en los versículos 8 y 9 de ese Salmo 32. Y claro que los problemas en nuestro diario vivir nos agobian, como que nos persiguen. Y tenemos problemas de todo tipo, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de salud, nos preocupa el empleo, nos preocupa de pronto el negocio, pero, y claro que todo eso nos angustia. Pero hay un problema, mis hermanos, y creo que el mayor problema que puede existir en la vida de cada uno de nosotros, ¿cuál dicen ustedes que es? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuál? La terquedad. ¿Quién da más? La desobediencia. ¿Qué otra cosa? El mayor problema que puede existir en nuestras vidas se llama pecado. Ese sí es un problema. Ahora, la cuestión es que nosotros empezamos a caminar con el Señor y como que decimos, no, ya, como que el pecado no está en mí, pero la naturaleza nuestra, y con razón el Señor en ese versículo 9 nos dice: dejen de ser tecos y rebeldes, porque creo que a diario nosotros estamos sumergidos ahí en el pecado. El problema es
nosotros cómo estamos concibiendo el pecado. Ahí es donde radica el problema, cómo estamos concibiendo el pecado. Y podemos decir que el mayor problema que tenemos en nuestra vida es el pecado. Y ustedes dirán, pero ¿por qué razón? Habiendo problemas como tan profundos en nuestra vida. Y es porque esto nos pone, el pecado, ¿cómo nos pone ante Dios? En contra de Dios, nos aleja de Dios. ¿Entonces no les parece que es lo peor que nos puede pasar? Es lo peor que nos puede pasar, estar lejos de Dios. Y el salmista nos muestra entonces en estas líneas del Salmo 32 que hay algo especial, mis hermanos, que es la oración de confesión, mis hermanos, que resuelve este problema tan grave del pecado. Porque noten ustedes que cuando él va y ora y confiesa su pecado, ¿qué hace el Señor? Ahí en el Salmo, ¿qué hace? Cuando el salmista va y confiesa el pecado, ¿qué hace? ¿Qué recibe el salmista? El perdón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir captando acá? Porque muchas veces nosotros somos conscientes del pecado. ¿Y qué hacemos con el pecado? Lo callamos. Y pensamos entonces que si no nos ve el del lado, entonces no hay problema. Pero ¿quién sí nos ve? ¿Quién tiene la camarita? Ajá, Él sí nos ve. Tremendo esto. Y este tema del Salmo 32, mis hermanos, cuando uno se adentra en él y analiza, esto nos lleva, es un salmo de David, claro, pero como que uno lo ubica ahí como en ese pecado de David con Betsabé. Y cuando uno analiza el estado de conciencia de David, pero también cuando tuvo el encuentro de David con el profeta Natán, uno como que encuentra relación de ese evento con este salmo. Porque miren que en los versículos 3 y 4 uno ve a David como que la conciencia lo estaba ahí estrujando, tenía cargo de conciencia. Pero cuando digamos que confiesa el pecado, y eso lo vemos ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, con el profeta Natán, cuando David mismo le responde a Natán: he pecado contra el Señor, confiesa el pecado. Y ustedes cuando vayan allá se dan cuenta cómo fue la conversación de David con Natán. Pero David reconoce: he pecado contra el Señor. Pero ojo, inmediatamente Natán, ¿qué le responde a David? El Señor también ha perdonado tu pecado. Entonces miren, vamos ahí articulando, vamos uniendo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno confiesa el pecado? ¿Qué es lo que pasa cuando uno reconoce el pecado? Lo acabé de decir. Se recibe el perdón inmediatamente. Tremendo, eso es una maravilla. Pero eso tampoco pues para que entonces entremos a pecar, porque ya sabemos que no. Pero tenemos esa maravilla para que no callemos y no nos pase lo que le va a pasar, y enseguida lo vamos a ver que le pasaba al salmista cuando se guardaba ese pecado, cuando no lo confesaba, que más adelante lo vamos a ver. Entonces este incidente de David por lo menos ilustra lo que este Salmo 32 afirma: que la oración de confesión produce perdón instantáneamente. La confesión de pecado produce perdón inmediato. Entonces, lo que nosotros, pero tenemos que ver que la oración, estamos insistiendo tanto en la oración en la iglesia, pero estamos hablando de una oración de contacto personal. Es una oración de búsqueda al Señor, una oración de relación personal, una relación de búsqueda del Salvador, una oración de compartir tiempo con el Señor, de compartir momentos con el Señor, una oración entonces de aceptar errores y pedir perdón. Entonces, la primera reflexión es: ¿cómo estamos en la oración? ¿Cómo estás en la oración? ¿Cómo estás en esa búsqueda del Señor?
¿Cómo estás en esa relación personal? Porque nosotros nos jactamos de decir que somos cristianos porque tenemos una relación personal con Cristo. La pregunta es, ¿la tienes? Porque cuando yo tengo una relación personal con alguien, yo busco a esa persona, yo hablo con esa persona, yo escucho a esa persona. Entonces, ¿qué tanto tiempo pasas con el Salvador para que realmente tengas una relación personal con Él? Esta semana me encontré en un centro comercial con una persona, un buen tiempo atrás los conocí, a una pareja, y me dijeron unos meses atrás que se habían separado, de creyentes, una pareja de cristianos. Entonces la vi así a la distancia y la marqué, la saludé y me comenta que, me dice, no, pastor, es que realmente mi esposo era de doble cara. Una cosa era lo que mostraba y otra cosa era lo que realmente era. Y me empezó a hablar y a describir a este hermano, y créame que el dolor que yo sentí fue grande. Pero ¿cuántos de nosotros aquí presentes somos de doble cara? Es que cuando ingresamos a aquella puerta para acá, como que es muy fácil un buen comportamiento, una buena apariencia, pero ¿y qué pasa de esa puerta para afuera? Y ahí tenemos que analizar y reflexionar sobre nuestra vida cristiana. Y estos versículos 1 y 2 del Salmo 32, el salmista resalta algo bien, una condición muy especial que ya la hemos repetido. Resalta la bendición del pecado perdonado. La bendición del pecado perdonado. Y podemos notar que aquí el pecado se identifica de muchas maneras. Se identifica como transgresión, se identifica como iniquidad, se identifica como rebelión. Eso es pecado. Todo eso es pecado. Por eso lo identifican así, aquí en el Salmo 32. Y ¿saben algo, hermanos? Una cosa es llevar la carga del pecado sin saber que puede ser perdonado. ¿Qué tal que nosotros estuviéramos en esa condición de llevar esa carga del pecado y nosotros tener esa duda? ¿Me irán a perdonar? Como aquel que está yendo a ser juzgado y va ante el juez por un delito y no sabe si va a ser perdonado o no. La angustia debe ser muy grande, ¿no creen ustedes? Pero otra cosa entonces es uno llevar la carga del pecado, uno tener el pecado, pero sabiendo que este puede ser perdonado. ¿Y cómo puede ser perdonado? Porque es que aquí hay algo. Una cosa es cuando uno coloca la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Entonces nosotros empezamos a caminar con el Señor y el Señor ya nos ve a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. No nos ve con culpa del pecado ya. Pero ojo, a nosotros se nos termina el pecado. ¿Seguimos pecando? No. Claro, es a eso que me refiero. Porque uno está convertido, pero uno tiene una naturaleza pecaminosa. Y uno sigue pecando. Ahora, entonces este salmo es para eso, para que aprendamos entonces a no atragantarnos con ese pecado, sino ir y buscar y hacer una oración de confesión para obtener el perdón. Y ese perdón tarda, ¿o qué hemos dicho? Que lo que podemos ver es inmediato. Entonces, eso es una belleza para todos nosotros. Entonces, qué bendición es el pecado perdonado. Qué afortunados somos los rebeldes a quienes Dios le perdona sus pecados. ¿Hay algún rebelde aquí según el Salmo 32? ¿Ah? Ninguno. ¡Ey, rebeldes! ¿Hay algún rebelde aquí? Claro, todos. Somos rebeldes y tercos. Pero qué afortunados somos nosotros, mis hermanos, que aún tan rebeldes y nos perdonan inmediatamente. Gloria al Señor. Gloria a Dios por eso. Y les decía ahora que todo depende de la concepción que nosotros tengamos del pecado. Porque nosotros generalizamos el pecado como, vea, yo no mato,
yo no robo y no le hago mal a nadie. ¿No han escuchado eso? Pero es que pecado va mucho más allá. Pecado, por ejemplo, es, conociendo la voluntad de Dios, desobedecerla. Y conociendo la voluntad de Dios y no obedecerla, eso es burlarse de Dios. Pero nosotros lo tomamos muy deportivamente, mis hermanos. Los malos pensamientos, las fantasías que nos hacemos en nuestra mente, las malas palabras, las malas acciones, la distorsión moral interior que ahorita la pastora estuvo hablando, de toda esa distorsión que hay, pero nosotros nos estamos dejando llevar a esa misma distorsión moral interior. Todo eso es pecado. Y podríamos acá avanzar mucho más. La bendición de obtener el perdón inmediato, eso es una maravilla. Es lo que podemos extractar ahí de los primeros 2 versículos. En los versículos 3 al 5, el salmista nos muestra que los gemidos son reemplazados, o que esos gemidos pueden ser reemplazados por la confesión, por el reconocimiento, para obtener el perdón. Y da una cosa bien interesante sobre los gemidos. Gemidos entonces que salen de, o que resultan de uno callarse el pecado. Porque cuando uno calla el pecado, mis hermanos, eso pesa demasiado. Por eso dice que el salmista dice ahí que los huesos empiezan a envejecer, ¿sí? Que se le envejecen los huesos, que se le debilitan los huesos. Es que el pecado atormenta, el pecado de día y de noche, dice el salmista ahí, que de día y de noche el pecado lo atormentaba cuando callaba. El pecado debilita día tras día, el pecado hace que la vida sea más difícil, mis hermanos. No, con esa carga del pecado uno no ve salida. Callar el pecado hace que la fuerza misma desaparezca. Cuando uno calla el pecado, uno se siente completamente débil. Pero una vez se reconoce el pecado, una vez se declara el pecado, como encontramos aquí en el versículo 5, mi pecado declaré. Una vez se declara el pecado, se recibe la bendición del perdón. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice el salmista. ¡Qué belleza! Cuando uno reconoce entonces el mal que hace, cuando uno reconoce el pecado, cuando uno reconoce la rebeldía, la terquedad, cuando uno reconoce esa rebeldía voluntaria, mis hermanos, porque no hay rebeldía involuntaria, esa rebeldía es voluntaria. Y como resultado entonces, cuando uno hace ese reconocimiento y hace esa confesión, el Señor entonces lo saca a uno del pozo que lo llevó a uno entonces a la corrupción. Y nosotros que hablamos aquí en este país tanto de la corrupción, y a la larga que venimos siendo todos nosotros ante el Señor, corruptos. Pero cuando confesamos eso, dice el salmista, encontramos aquí que el Señor nos saca de ese pozo profundo, de esas aguas, para que no nos ahoguemos en ellas. Ahí viene algo maravilloso ahí en los versículos 6 y 7, y podríamos decir que es como que encontramos la solución para todos. Y esa solución se reúne en una palabra. ¿Quién me ayuda? En la oración. Muy bien, hermanita. Ahí se resume, ahí está la solución para todos. Hermanos, la pronta respuesta del Señor, porque hemos dicho que es inmediata, es más amplia que la persona individual y que el mero problema del pecado. El Señor responde ahí mismo. Y todo creyente puede orar, mis hermanos, ante cada emergencia que tenga. La oración, podríamos decir, que es la salida de emergencia, que es lo que buscamos cuando hay un problema en un local, ¿cierto? Buscamos dónde está la salida de emergencia. La oración es la salida de emergencia. La oración es el contacto con aquel que el pecado nos ha separado, pero la oración nos vuelve a unir a Él. La oración es la solución, iglesia. Pero
hay algo muy especial que nos lo dice el Señor a través de este salmo, y es que la oración debe ser en el tiempo en que Él pueda ser hallado. Uy, tremendo esto. Como quien dice, si no oras en el tiempo que es, puede ser demasiado tarde cuando ya te dispongas. La oración debe ser en el tiempo en que Él pueda ser hallado. Eso es directo, es decir, hay un tiempo donde quizás Él no pueda ser hallado entonces, porque aquí lo dice clarito, que hay que orarle, que hay que buscar esa relación, esa oración de declaración, esa oración de confesión, hay que hacerla en el tiempo en que Él pueda ser hallado. Pero no se queda ahí, dice que en la oración uno puede encontrar refugio. Dice ahí el Señor a través del Salmo, y que con la oración el Señor entonces nos va a cuidar o nos va a guardar de la angustia en que nos meten los problemas, o la angustia en que nos mete el pecado. Entonces, hermanos, hasta el pecado, podríamos decirlo con esta directriz que le estamos dando al Salmo, hasta el pecado puede ser entonces solucionado ¿con qué? Con la oración. Tremendo esto. Y tanto que insistimos en la oración, y creo que es una disciplina espiritual tan difícil de cumplirla y de tenerla en nuestro comportamiento cristiano, pero que día tras día vemos la importancia y la necesidad de tener la oración en nuestra vida cristiana. Y llegamos entonces a los versículos 8 y 9. Inclusive les quedé viendo aquí el título del mensaje, y es que Dios siempre quiere mostrarnos el camino correcto. Y llegamos a ese versículo 8 y 9, mis hermanos, donde quiero, y les manifesté anteriormente que quería centrar el mensaje de hoy. Quiero volverlo a leer desde la Reina Valera, y miren que el que está hablando ahí es directamente el Señor. Ahí ya no está hablando el salmista. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Está recibiendo este mensaje, hermanito, hermanita? ¿Qué le está diciendo el Señor? Te haré entender, te enseñaré el camino correcto. Sobre ti fijaré mis ojos, te está diciendo el Señor. Tienes los ojos puestos en cada uno de nosotros. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo. Tremendo. Yo me miraba al espejo, ¿será que tengo cara? No seas como el caballo. Pero no, el Señor lo que quiere decir: no seas terco, no seas rebelde. Que no tienen discernimiento ni el mulo ni el caballo, y cuyo brío hay que domar con brida y freno. Tremendo comparación. Palabra de Dios para todos. El versículo 9 me gusta porque es directo. Dije: deja la terquedad que te impide acercarte al Señor. Tremendo. ¿Ah? Esa palabra de Dios para todos es directo en ese versículo 9. Deja la terquedad que te impide ¿qué? Acercarte al Señor. Estos dos versículos son hermosos, maravillosos y profundos, iglesia. Fijaré mis ojos sobre ti. Ahora, esto no se trata de ninguna amenaza, esto no es una amenaza. No, esto es una promesa. Esto es una promesa de un cuidado constante. Como les decía yo de la camarita con el niño, es para cuidado. Esto no es ninguna amenaza. Fijaré los ojos en ti.
No, es para cuidarte, para enseñarte, para hacerte entender, para mostrarte el camino correcto. Eso es hermoso. Cuidado y protección es lo que encontramos ahí, de parte del Señor. Entonces, ¿qué encuentra uno? Uno encuentra aquí, es una promesa del Señor, pero una promesa, es una palabra de amor de Dios, que tiene cuidado de los suyos. Sobre ti fijaré mis ojos para protegerte, para enseñarte, para cuidarte, para hacerte entender. Qué lindo el Señor. Mire que es el comportamiento de un padre amoroso. Qué belleza. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra reacción entonces? Y creo que no debe ser el cumplimiento forzado como una bestia, como un mulo, como un caballo, no. Creo que debe ser una obediencia cariñosa, correspondiente, o una obediencia cariñosa para corresponderle al amor que Él nos está dando. Esa debe ser la reacción. Iglesia, este Salmo 32, podríamos decir que es un salmo que nos muestra o que nos ofrece una perspectiva completa del efecto del pecado sobre la vida del ser humano. Ahí nos lo está mostrando. Y en este salmo en particular, el salmista muestra el alivio, el gozo que acompaña ese momento de confesión del pecado, y anima entonces a todo creyente a orarle al Señor en el tiempo que Él pueda ser hallado. Lo que vemos aquí en ese Salmo 32. Entonces, esta problemática del pecado que ya vimos que nos acompaña a todos nosotros creyentes, ojo, que a veces consideramos que como creyentes ya el pecado no nos acompaña. Claro que nos acompaña. Y esa problemática del pecado requiere que seamos un pueblo que practica a diario la disciplina de la confesión, la disciplina del reconocimiento del pecado. Confesión y reconocimiento que se da a través de la oración. Pero tenemos que practicar esa disciplina diariamente, constantemente, de la confesión, del reconocimiento del pecado, del reconocimiento de que se obró mal, del reconocimiento de que se habló mal, del reconocimiento que se ha dejado influenciar moralmente mal, reconocimiento de muchos pecados, de muchas formas de pecado. Y hermanos, nosotros que hablamos tanto de la santidad, y la santidad es un caminar desde que uno se convierte, desde que uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, empieza un proceso de santidad. Y la única forma de estar en ese proceso, de cumplir ese proceso de santidad, hermanos, es la confesión, el reconocimiento del pecado. Es la única manera. No puede haber santidad callando el pecado. No la puede haber. Pero la noticia es que inmediatamente confesamos el pecado, ¿qué es lo que recibimos? La bendición del perdón. Esa es la buena noticia. Esa es la gran buena noticia. Ahora, afortunadamente para nosotros, el salmista incluye aquí en este salmo una palabra recibida del Señor aquí en estos versículos 8 y 9 con la solución dada por Él. Y el pasaje en el cual reflexionamos hoy, y específicamente en estos versos 8 y 9, el Señor revela lo que podríamos llamar el camino preventivo para evitar caer en pecado con tanta frecuencia. Ahí está. Porque con mucha frecuencia, mis hermanos, debemos reconocer que caemos en pecado. Pero si nosotros practicamos esto, mis hermanos, yo creo que día tras día se va a distanciar más esa caída en el pecado, para poder estar en ese proceso de santificación, de santidad. Entonces,
para concretar cuál es la solución que nos brinda el Señor hoy a través de su palabra. La solución es que seamos un pueblo dispuesto a aprender el camino en que debemos andar. Que seamos un pueblo dispuesto a entender cuál es el camino que Él nos quiere mostrar, el camino correcto. Y el pecado, iglesia, resulta en muchas ocasiones de nuestra ignorancia de la voluntad de nuestro Dios, de la ignorancia de los designios de Dios. Pero algo especial que debemos extraer de la porción de la palabra de hoy, mis hermanos, es que el Señor desea de todo corazón guiarnos para que conozcamos el camino que le agrada a Él, que nosotros estemos recorriendo. Esa es la gran enseñanza. El Señor nos quiere mostrar el camino correcto. El Señor nos quiere mostrar el camino por el que cada uno de nosotros debe estar transitando. Y como un padre, eso es lo que hace nuestro soberano creador. Como un padre que le está enseñando a su hijo a caminar, el Señor se compromete entonces a fijar los ojos en cada uno de nosotros, mis hermanos, para que no caigas, para que no te resbales. Eso es lo que quiere hacer nuestro soberano creador, como un padre amoroso. Por eso Él fija los ojos en cada uno de ustedes. El Señor fija los ojos en ti, hermanito y hermanita, para cuidarte, para que no caigas, para que no resbales. Tenemos un Padre amoroso que nos cuida, que nos ama profundamente. Es decir, el Señor permanentemente está vigilando de cerca nuestro andar, porque tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Y en cada situación donde exista la posibilidad de caer, el Señor entonces nos dará la directriz necesaria para salir adelante. Él nos dará la solución, Él nos mostrará la salida de emergencia. Y cuando uno analiza todo esto que estamos viendo a través del Salmo 32, esto como que nos presenta un cuadro similar al que encontramos en el Evangelio de Juan, específicamente en los capítulos 14 y 16, con respecto al ministerio del Consolador. Mire que lo que encontramos aquí es un gran consuelo. Y en Juan, capítulo 14, versículo 26, encontramos más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. ¡Qué belleza! Miren qué relación hay aquí en este cuadro. Y si vamos al capítulo 16, versículos 7 y 8, continúa ahí en el Evangelio de Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren que este marco ahí en el ministerio consolador está muy relacionado con este Salmo 32. Pero algo bien importante, iglesia, para tener en cuenta, y es que el Señor conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo es nuestro corazón? De acuerdo al versículo 9. Terco y rebelde. O sea que, a ver, coordinemos entonces la oración de otra manera. Que el Señor conoce tu corazón terco. El Señor conoce tu corazón rebelde. El Señor lo conoce. El Señor sabe que somos rebeldes, nos conoce. Pero el Señor tampoco ignora que muchos de nuestros pecados no son el resultado del desconocimiento, no son el resultado de la ignorancia, sino de la rebeldía.
Muchos de nuestros pecados, porque muchas veces decimos, no, es que no es el desconocimiento de la voluntad de Dios. No, muchos de nuestros pecados, ¿de dónde salen? De la terquedad. Muchos de nuestros pecados, ¿de dónde salen? De la rebeldía. Eso es completamente claro. Y al igual que en tantas otras enseñanzas en la palabra del Señor, el Señor se vale de una ilustración tan clara, tan directa, para ayudarnos a entender la postura entonces que debemos evitar. Hermanito y hermanita, no seas como el mulo, no seas como el caballo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? No sean como mulos, no sean como caballos, que tienen que estar cogidos acá para acercarse al Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Que no seamos tercos, que no seamos rebeldes. ¿De qué manera entonces nos vamos a acercar al Señor, hermanos? Esa terquedad del mulo y la naturaleza arisca del caballo señalan claramente la dificultad de cada uno de nosotros de enfrentarnos al deseo de caminar con Dios. Nos da dificultad caminar con Dios o estar en el camino correcto de Dios. Que somos iguales de tercos y rebeldes. Los que hayan tenido experiencias con caballos saben lo que significa esta ilustración. Somos un pueblo, iglesia, que preferimos andar en nuestros propios caminos que en los caminos del Señor. ¿Es así o no? Nos gusta es caminar y comportarnos a nuestra manera de pensar, a lo que queremos, a lo que nos hace felices. ¿Y es que acaso no te hace feliz caminar con el Señor? Somos un pueblo, iglesia, que creemos más en nuestra propia sabiduría que en la sabiduría del soberano creador. Qué tremendo somos nosotros de rebeldes. Sin embargo, iglesia, nuestro amado Dios nos anima hoy a que resistamos a esa tendencia de ese comportamiento rebelde. Ese es el ánimo que nos está dando el Señor hoy. Resístanse a ser rebeldes y tercos, lo que nos dice el Señor hoy. No sea que también tenga que amarrarlos con cabestro y con freno. Tremendo el Señor. Entonces, iglesia, cada vez que aparezca la rebeldía en nuestras vidas, cada vez que aparezca la rebeldía, la terquedad, el deseo de hacer las cosas a nuestra manera, mis hermanos, y no a la manera de Dios, tendremos que optar por aquietar nuestro espíritu. Tendremos que optar por aquietar ese empuje, ese brío que tenemos y buscar entonces las directrices de Dios. Porque el Señor siempre quiere mostrarnos el camino correcto. Y solamente de esta forma podremos ser enseñados por Él. Porque Él quiere enseñarnos. Él quiere hacernos entender cuál es el camino correcto que debemos recorrer o transitar. Y dice un proverbio, el proverbio 12:15, dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos. Claro, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Entonces, hermanos, ¿qué mejor consejo que escuchar el consejo de nuestro soberano creador? ¿Qué mejor consejo
¿quién más nos puede dar un mejor consejo sino Dios? Porque Él siempre quiere mostrarnos el camino correcto.